Muy buenos días, estimados estudiantes. Desde el plan de clases número 6 de la asignatura de lengua castellana, estaremos trabajando el tema del lenguaje denotativo y connotativo. Esto con el fin de abordar el aspecto relacionado con la semántica. Para ello es indispensable contextualizar un poco sobre las palabras que nosotros podemos utilizar, pero que van adquiriendo diferentes significados según su contexto. Para eso es indispensable que nos preguntemos sobre el significado que tienen estos conceptos de denotación y connotación. Denotación tenemos que se refiere al significado preciso y objetivo que tiene una palabra. Es decir, las palabras tienen un sentido denotativo cuando expresan objetivamente un concepto, fijando conceptualmente su significado literal. Aquí aparecen algunos ejemplos. El primero nos dice: mis primos adoptaron un perro que encontraron en la calle. Si vemos, encontramos ahí la palabra perro subrayada y que nos da a entender el significado de esa palabra. En este caso se está refiriendo a un animal doméstico. En el segundo ejemplo nos dice: yo prefiero los gatos porque son mascotas más independientes. Si vemos, también encontramos la palabra gato subrayada, que también nos da a entender el mismo significado de que es un animal doméstico. Es decir, nosotros en estas dos oraciones encontramos en esas palabras el significado literal de las mismas. Ahora vamos a abordar lo que significa la connotación. Para ello tenemos que se refiere al significado de las palabras que dependen del contexto, la intención y sobre todo una gama de posibilidades de significados. Aquí nosotros con la connotación hacemos referencia a un lenguaje figurado, es decir, a un lenguaje que sugiere y a un significado que es subjetivo. Es decir, que este significado nosotros mismos lo construimos. Aquí aparece un ejemplo. Juan y María se llevan como perros y gatos. Seguramente se divorcien muy pronto. Si vemos, encontramos la expresión perros y gatos subrayadas. Aquí, en la parte de la connotación, no nos estamos refiriendo al significado literal de perros y gatos, sino que nosotros debemos inferir e intuir qué es lo que quiere decir eso. Cuando la oración nos dice que se llevan como perros y gatos, lo que nosotros podemos inferir es que se llevan muy mal. En esta expresión que aparece aquí, perros y gatos, nos da a entender o podemos inferir que se llevan muy mal. Ahora aquí aparecen las características de los textos denotativos y de los textos connotativos. Los primeros textos, los denotativos, nos dicen que este tipo de textos son aquellos que se hacen con lenguaje técnico. Su significado se expresa por el valor universal de las palabras. ¿Cuáles son sus características? Es una imposición para la sociedad, es decir, su significado siempre va a estar allí. Se apoya en la objetividad. Su significado se reconoce sin esfuerzo. Se apoya en el código lingüístico y su significado es general. Por eso hablábamos anteriormente que estos textos nos hablan de un significado literal y objetivo de una palabra. Por otra parte, tenemos entonces los textos connotativos. Este tipo de textos son aquellos que son subjetivos. Su significado depende de la persona que lo lea. ¿Cuáles serían sus características? Primero, que es subjetivo. Segundo, que es aquello que uno deduce e infiere. Luego, el significado es propio o es creado particularmente por cada persona. Y por último, se apoya en el código estilístico y retórico. Es decir, que en este tipo de textos tenemos una visión mucho más subjetiva. Es decir, creamos culturalmente un nuevo significado. Aquí aparecen algunos ejemplos. Aparecen 3 palabras. Esas palabras son zorro, combo y sartén. Vamos a ver qué significado o qué valor tienen de manera denotativa y qué valor tienen de manera connotativa. Si nosotros revisamos la palabra zorro, teniendo en cuenta su valor denotativo, tenemos que la palabra zorro es un mamífero carnicero de la familia de los cánidos, mientras que el valor connotativo, la palabra zorro,
tiene otra acepción, como por ejemplo, persona astuta, se refiere a una persona astuta. Por otra parte, tenemos la palabra combo. El valor denotativo sería o se refiere a un golpe que se da con el puño de la mano, pero si nosotros lo miramos desde el valor connotativo, se refiere a una promoción u oferta publicitaria que se le hace a un producto para ser comercializado en grandes cantidades. Por último, aparece la palabra sartén. En el valor denotativo se refiere a una vasija de hierro circular, más ancha que honda, de fondo plano, que sirve para freír, mientras que su valor connotativo se refiere a tener todas las ventajas sobre una cosa o asunto. Aquí, en el valor denotativo, encontramos que es el sentido literal o el significado literal que encontramos en el diccionario de esas palabras, mientras que en el valor connotativo son esos significados que nosotros culturalmente y de acuerdo al contexto vamos construyendo de esas palabras. Aquí tenemos entonces unas consideraciones generales. Para ello, pues la idea de denotación y connotación es muy importante tenerla en cuenta, ya que podemos entender de una mejor manera la semántica o el significado de las palabras, ya sea de manera literal o de manera contextual. Por un lado, tenemos que la denotación es el significado fijo, preciso y exacto de las palabras, y la denotación es el significado que nosotros le damos según lo utilicemos. Es decir, le damos un significado figurado o simbólico. Este tema es muy importante porque tenemos que la connotación y la denotación nos sirven para darle significado a las palabras y sobre todo pensar cómo está esto relacionado con nuestra vida diaria, ya que todo el tiempo tenemos la necesidad de definir lo que nos rodea de diversas maneras. Luego de repasar el tema, un tema muy sencillo, vamos a explicar las actividades. Las actividades están divididas en tres partes. Primero, en los saberes previos, ustedes van a observar, van a leer y van a responder. Aquí aparece en los primeros globos unas frases. Ustedes deben leer esas frases y me deben escribir en estas líneas qué nos quiere decir esa frase. Es decir, en la frase número 1, los precios están por las nubes, ustedes me deben escribir qué infieren ustedes de esa frase. Lo mismo que me van a escribir sobre esta, el precio es muy alto. Me van a escribir aquí en estos dos renglones qué es lo que eso significa. Luego, en estos renglones que aparecen acá me van a decir cuál es la diferencia que hay entre estas dos expresiones. Luego de eso, ustedes van a leer esta contextualización que aparece aquí. Luego de leer esto que está acá, ustedes me van a responder estas preguntas que aparecen aquí. Primero, ¿a qué se refiere Mariana cuando dice mi vecino es un genio? Carlitos, ¿cómo interpretó la expresión? Entonces, de acuerdo a esto que aparece aquí, ustedes me van a responder estas preguntas. Esas son las actividades de saberes previos. Luego de leer toda la información contenida en el plan de clases, entonces se van a disponer a realizar los ejercicios que aparecen en el anexo 1. En estos ejercicios que aparecen en el anexo 1, tenemos aquí el primer punto que nos dice: de las expresiones que se presentan a continuación, señale cuál es denotativa o connotativa. Entonces yo aquí les estoy dando, en total hay 22, pero hay 2 resueltas. Hay 20 expresiones de las cuales ustedes me deben escribir aquí enfrente si es una expresión denotativa o si es connotativa, teniendo en cuenta pues el significado que ya yo les acabo de compartir en el plan de clases y en esta explicación. Luego, en el punto 2, ustedes van a leer los siguientes versos que aparecen aquí, lo van a interpretar y van a escribir o lo van a expresar en lenguaje denotativo. Es decir, este poema que está aquí está en lenguaje connotativo, así que ustedes en este recuadro me deben explicar qué quiere decir estas frases o estas expresiones que están subrayadas en amarillo y me lo deben explicar de manera o en lenguaje denotativo.
Para eso deben tener ustedes muy clara cuál es la definición de cada uno de los tipos de. ¿Qué van a explicarme en este recuadro? Van a explicar las expresiones que aparecen subrayadas en amarillo. Me deben escribir cuál es el significado denotativo que ustedes logran ver en estas expresiones. Por su parte está el punto número 3. En este punto nos preguntan ¿qué lenguaje presentan los siguientes refranes? Analiza y explica con tus palabras qué quiere decir cada uno de ellos. Aquí, en cada uno de estos refranes, aquí dice a palabras necias, oídos sordos. Esto está en lenguaje connotativo. Ustedes aquí enfrente me deben explicar qué es lo que quiere decir esos refranes. En cada recuadro van a escribir su respectiva explicación, es decir, van a escribirlo en lenguaje denotativo. En el punto número 4 nos dice, escribe el significado denotativo y connotativo de las siguientes palabras. Aquí, noche, me deben escribir cuál es el significado denotativo y cuál es el significado connotativo. En esta parte, noche sería parte del día comprendida entre la puesta del sol y el amanecer. Y ustedes aquí me deben escribir la significación o la connotación que tiene esa palabra noche. Así van a ser con las demás. Por ejemplo, aquí también aparece la palabra víbora. Víbora en la connotación quiere decir persona con malas intenciones, pero ahora ustedes aquí en la parte denotativa me deben escribir cuál es el significado literal de esta palabra víbora. En el punto número 5, ustedes van a leer las siguientes oraciones que aparecen aquí y explicar el significado de las expresiones destacadas. Luego marca qué tipo de significado corresponde. Entonces aquí la primera oración nos dice, Lucía es una hormiguita en la oficina. Esta expresión subrayada es una hormiguita, me deben escribir cuál es la definición, qué quiere decir esa palabra. Y luego me deben escribir cuál es el significado denotativo de esa expresión y cuál es el significado connotativo de la misma. Aquí, por ejemplo, tenemos cuando el profesor le preguntó, estaba en la luna. Aquí tenemos que el significado denotativo de estar en la luna es el satélite de la Tierra, ¿verdad? Porque la luna es precisamente un satélite de la Tierra. Pero ¿cuál sería el significado connotativo? Estaba en la luna. Quiere decir de pronto que estaba distraída. Entonces eso es lo que ustedes me van a incluir en este cuadro. Además me van a escribir ahí la definición. Luego en el punto número 6 van a leer este poema que aparece aquí. Si ven en este poema aparecen también unas expresiones subrayadas que yo se las enumero acá. Y ustedes, luego de leer ese poema y de leer muy bien esas expresiones que están subrayadas, me deben poner acá cuál es el significado denotativo y connotativo de cada una de ellas. Por ejemplo, aquí encontramos, me dio 2 luceros que cuando los abro, entonces, ¿cuál sería el significado denotativo? Estrellas brillantes, porque se está refiriendo a lo de los luceros. ¿Y cuál sería el significado connotativo? Se refiere precisamente a los ojos. A los ojos, porque recuerden que aquí está utilizando un lenguaje simbólico. Luego de terminar eso, nos encontramos entonces con la evaluación, que está en el anexo 2. El primer punto y el segundo punto son muy sencillos porque es escoger la respuesta correcta. Ustedes aquí en el primer punto me deben escoger cuál es la expresión que contiene una significación denotativa. Aquí en el primer punto me deben señalar cuál es la expresión que contiene una significación denotativa. Aquí en el segundo también, en el tercero también. Luego, en este segundo punto, ya entonces deben escogerme la respuesta correcta teniendo en cuenta la expresión que tenga un pensamiento connotativo. Simplemente es escoger la respuesta correcta. Ya en el tercer punto, ustedes a partir de las expresiones que yo les estoy subrayando en cada una de las oraciones, van a convertir al lenguaje denotativo las palabras y frases subrayadas. Por ejemplo, aquí dice,
Para triunfar no hay que tirar la toalla tan pronto. Entonces ustedes aquí esto de tirar la toalla está en lenguaje connotativo. Ustedes aquí me deben escribir estas mismas frases, pero esta expresión me la deben escribir en lenguaje denotativo. Bien, así van a hacerla con el resto de las oraciones. Luego, en el cuarto punto, ustedes van a explicar con sus propias palabras lo que quieren decir las expresiones. Por ejemplo, en la vida no todo es miel sobre hojuelas. Ustedes me deben explicar qué quiere decir estas expresiones subrayadas en estos espacios que aparecen aquí. Lo mismo van a hacer acá. A la gente deshonesta hay que darle de su propia medicina. Esta expresión me la deben explicar con sus propias palabras qué es lo que quiere decir. Por último, aparece aquí el punto 5. Anoten cada una de las oraciones si se usa como denotación o connotación. Aquí enfrente me van a escribir una de las dos, si es denotativa o es connotativa. Bien, por último encontramos entonces la rúbrica de su desempeño, donde ustedes van a hacer la valoración de su trabajo. Es importante recordarles que primero pues deben leer atentamente y comprender toda la información contenida dentro del plan de clases número 6. Luego de leer y comprender toda esa información, entonces van a realizar todas y cada una de las actividades que están contenidas dentro del plan. Luego que ya ustedes realicen todo eso, deben cargar en la plataforma de Google Classroom todas las actividades resueltas y la evaluación también. Les recuerdo que a partir de este plan número 6 ya no van a enviarlo a los correos electrónicos de las docentes correspondientes, sino que deben cargar en la plataforma esas actividades. Y por último, deben realizar y cargar las correcciones y sugerencias propuestas por sus docentes. Agradezco mucho la atención de cada uno de ustedes y espero que puedan resolver muy bien cada una de estas actividades. Como vemos, el tema es muy sencillo y muy fácil de entender. Muchas gracias.